grito de guerra ha cobrado muchas vidas y es el único que junto al gobierno ha logrado cerrar miles de empresas, pero para el presidente este problema ya está resuelto. Que se han generado fuentes de empleo es una estadística falsa, cuando en realidad lo que observamos es que el desempleo ha crecido a raíz de que el gobierno y los delincuentes han cerrado muchas fuentes de trabajo. Solo hay que observar en las calles niños y jóvenes vendiendo fruta, pidiendo para poder llevar un ligero sustento a sus hogares, pero para el presidente Juan Orlando el desempleo ya no es un problema. Que la inflación se ha reducido, realmente no entendemos por qué lo dice. Si lo que ha hecho el gobierno es cerrar negocios grandes y pequeños, dejando sin trabajo a miles de mujeres y hombres de clase baja, desde luego dejándolos sin el sustento de sus hogares, entonces si no hay empleo, si se han cerrado miles de negocios, si se han subido los impuestos y los combustibles no han bajado lo justo a pesar de que el precio del barril de crudo ha caído, en Honduras los combustibles siguen siendo más caros. Nos preguntamos entonces, ¿cómo el presidente dice que la inflación es la más baja en los últimos 30 años? Por eso decíamos en un inicio que cuando escuchamos ese discurso efusivo del presidente hablando de tantas maravillas, creíamos que se estaba refiriendo a otro país. A nosotros como educadores nos ha extrañado profundamente que el presidente, al terminar su discurso distorsionado, expresara que va a convocar a un diálogo con todos los sectores del país, cosa que llama a sorpresa porque en el caso nuestro llevamos 730 días solicitándole un diálogo para que cese la represión contra el magisterio hondureño y que se nos haga un reajuste salarial, el cual se nos ha negado durante los últimos 7 años. Nunca el presidente de la República en su falso discurso se refirió a la calamidad en que se encuentran todos los centros educativos públicos de Honduras. Esperamos que la próxima vez que el presidente de la República comparezca ante el pueblo hondureño no siga hablando que en educación se han logrado los 200 días de clase, sino que determine con claridad cómo se va a resolver el problema para que los niños ya no sigan recibiendo clases sentados en el suelo, que a los maestros se les va a hacer un reajuste salarial y que además va a cesar la persecución en contra de los docentes. El próximo discurso de parte del presidente, sin duda alguna, será cuando se inicie el año escolar. Y aquí nos gustaría que, aparte de felicitar a los maestros de Honduras y de motivar a los padres de familia, a los niños, jóvenes y docentes al iniciar el nuevo año académico, declare que el 2016 será el año de la calidad educativa y que a los maestros a partir de marzo se les va a hacer el ajuste salarial conforme a ley y conforme a lo que corresponde. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Invitación especial del Colprosuma. Padres y madres de familia, llegó la hora de acudir a los centros educativos públicos de nuestro país para matricular a tus hijos. Las maestras y los maestros estamos listos para recibir con mucho agrado a los niños, niñas y jóvenes que en este año ingresarán a las aulas escolares. El gobierno tiene la obligación de abrir más centros educativos, más aulas, proporcionar el material requerido y entregar una merienda escolar saludable en ambientes seguros y agradables. Matricula hoy, matricula ya. Tu deber es matricular, nuestro deber es educar. Juntos por una educación pública de calidad. La educación pública es nuestra. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados que nos ven en todo nuestro territorio nacional. Este es su segmento muy gustado, Análisis y Debates del Colprosuma. Esta noche vamos a tocar la temática Inicio de Clases año 2016. Y para eso tenemos invitados al señor Samuel Rivera, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de Honduras. Bienvenido. Gracias. Y a nuestro presidente de la Junta Central Ejecutiva,
Elías Muñoz Varela. Bienvenido, profesor. Gracias, Francisco. Un saludo a todo el magisterio a nivel nacional. Estamos aquí para debatir y iniciamos, Francisco. Muy bien. Sabemos que el ministro ha pedido y todas las autoridades educativas cobertura en cuanto a la matrícula. Y nosotros los maestros lo hemos hecho con mucho agrado, con mucha responsabilidad, porque sabemos que debe ser un sistema incluyente donde todos aquellos alumnos y jóvenes en edad reglamentaria deben accesar al mismo. Pero también los maestros ya iniciaron esa preparación de las aulas, ese ambiente escolar, ya están elaborando material didáctico y con mucha alegría estamos a la vuelta de la esquina para iniciar un año lectivo más de clases. Pero ¿qué sucede? Nos encontramos con la misma problemática, centros educativos deteriorados, en situación lamentable, un gobierno que no hace caso o no apoya, tal como lo dice la ley fundamental en su artículo número 5 y en su artículo número 7 de la educación que debe ser financiada por el gobierno. Pero últimamente son los padres de familia que han asumido esa responsabilidad. Y por eso vamos a preguntarle aquí al señor Samuel Rivera, ¿cuál es su parecer? ¿Cuál sería ese mensaje o esa petición o ese llamado de atención al gobierno de nuestro país? Bueno, como padres de familia, pues siempre preocupados, ¿verdad? De todos los años miramos pues de que los mismos centros educativos a nivel nacional con la misma problemática. Y la verdad que como padres de familia, pues siempre preocupados y aparte de eso, pues ver las necesidades de cada centro educativo. Miramos pues techos caídos, niños sentados en el suelo y así pues escuelas sin docentes y lo mismo pues, ¿verdad? Entonces la preocupación sigue siendo igual de todos los años. Yo ya tengo niños hasta en la universidad, niños que tengo en media también, que hay aulas que en colegios más grandes de Comayagua siguen sentados en el suelo. Aulas que tienen hasta 59 alumnos y no es leal esto. Preocupación para el señor presidente, pues que lo apoye de verdad en lo que es la educación pública. Muy bien, también hemos visto la ampliación de la cobertura de la matrícula y en este caso tenemos un crecimiento vegetativo de la misma y por eso el ministro, en vez de estar apoyando, está hablando de cancelar escuelas. Profesor Elías Muñoz Varela, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en el tema, Francisco, del crecimiento vegetativo versus la apertura o el acceso a la educación pública, hay un desfase terrible. Son cientos, miles de niños los cuales deben de ingresar a primer grado y deben de ingresar al primer curso de educación media ya en lo que es la profesión. Y ese desfase entre los niños de primer grado, de primer ingreso y los niños que salen, entonces no se puede entonces, el gobierno no tiene la capacidad o no tiene la voluntad política para darle la cobertura necesaria a los niños y los jóvenes que se quedan sin acceso a la educación. Y aquí hay un factor fundamental que hay que decirlo, es que cuando encontramos que el financiamiento en la Secretaría de Educación, cuando el presupuesto va a la Secretaría de Educación y es rebajado ese presupuesto, automáticamente están condenando a más de 800,000 niños, entre niños y jóvenes, a no acceder a la educación pública. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el deber del Estado con la niñez? ¿Cuál es el deber del Estado con los jóvenes? ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno de la República en ampliar la cobertura de los centros educativos? Al contrario, encontramos que el ministro de Educación, lejos entonces de ir abriendo centros educativos, lo que hace es cerrar centros educativos. Entonces, en ese afán de cerrar centros educativos, de no dar más presupuesto para la Secretaría de Educación, entonces lo que estamos haciendo aquí es mandando el país a las futuras generaciones al atraso, al analfabetismo, al subdesarrollo y la pregunta es, ¿cuál es el futuro entonces de un país que limita la educación y que limita al que los niños y los jóvenes puedan ingresar? Entonces el país está condenado
prácticamente al fracaso. Nosotros hemos dicho, si en el Congreso de la República, si los diputados, si el presidente de la República, en su agenda presidencial no está la educación, entonces ¿cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a combatir la descomposición social? ¿Cómo quieren entonces que en el futuro la sociedad no podamos tener hombres y mujeres de bien, sino que vamos a tener entonces sociedad tal como la tenemos hoy, más descompuesta, con más criminalidad, y al final no vamos a poder resolver, o no va a poder resolver el gobierno porque no le pone atención a los centros y a la educación pública de este país, que es la que tiene el gobierno la obligación ineludible, constitucional, para darle ese empuje a lo que es la educación pública, porque es ahí donde van los niños más pobres de este país. Muy bien, como hablábamos sobre la Ley Fundamental de Educación, en su artículo 7, dice que la educación oficial debe ser gratuita. El Estado tiene que garantizar su financiamiento. Y últimamente hemos visto cómo se amenaza a directores, a maestros, que en acuerdo con los padres de familia establecen convenios para una colaboración para los gastos en que asumen los centros educativos, tanto las escuelas como los institutos. Dinero que se necesita para los servicios de aseo, compra de papelería, dotación de mobiliario y todas situaciones, compra de trapeadores. Todos esos dineros son necesarios en vista de que el gobierno ha hecho caso omiso a ese compromiso que debe tener de financiar la educación pública. Aquí al padre de familia le preguntamos, ¿cuál sería ese pensar, ese sentir en vista de esa negligencia que el gobierno no asume con la educación gratuita y obligatoria como lo es la educación pública? Bueno, la verdad que el mismo problema, como decía al principio, el mismo problema tenemos todos los años. Si ustedes se fijan, pues el año pasado yo tenía a mi niña en 4º grado y miren, nosotros como padres de familia esto es lo que compramos. Los profesores nos piden dinero ¿para qué? Miren las notas, tenemos que andar sacando copias nosotros. Aparte de eso, las escuelas, o sea, si no las cuidamos nosotros como padres, es tan bonita la escuela porque nosotros como padres hacemos actividades. Nosotros como padres nos influimos al quehacer con los profesores, pues. O sea, así que más que nosotros, el profesor tiene que estar acompañado, pues. Pero aparte de eso, la preocupación es siempre de nosotros como padres de familia. Nosotros mismos tenemos que pagar al vigilante para que cuide nuestra escuela. Nosotros mismos tenemos que hacer actividades para comprar el asistente, o sea, trapeadores, nosotros mismos. O sea, ojalá que me diga a mí, el ministro, cuando ha mandado un par de escobas a la escuela Hilario Rodríguez del Carbonal de Ajustrique con Mayagua, que me lo mencione a mí. Y esa escuela, vaya, mire, da pesar esa escuela. Yo que no estoy en esa escuela, colaboro con estas madres de familia para ver si por lo menos se les puede comprar zinc a este techo. Tantas necesidades que tienen las escuelas y la verdad que el ministro hace caso omiso de toda esta problemática que tenemos en los centros educativos. Muy bien, sabemos que la Constitución de la República dice en uno de sus articulados que esta educación es un derecho reconocido por la misma Constitución de 1982 y que es función esencial del Estado brindar esa educación al pueblo hondureño. Profesor Elías, ¿consideramos que el gobierno está cumpliendo con esa función esencial de dar educación pública a nuestro querido pueblo hondureño? Mira, la verdad es que, Francisco, muy bien decía, la ley establece eso, pero el problema es lo que dice la ley y lo que en la realidad hacen las autoridades. Y aquí muy bien lo decía el editorial, el discurso, o sea, el discurso es uno, lo que aparecen las autoridades diciendo por la radio y la televisión, en los grandes shows que montan a través de los medios de comunicación, poniéndole a la vista al padre de familia, a la sociedad, una escuela bonita, una educación de calidad. El problema es cuando ese discurso no está apegado a la realidad. Entonces, la realidad que tenemos en el sistema educativo es que tenemos en Honduras un sistema educativo antidemocrático. Mira, en toda América Latina, el sistema más antidemocrático educativo que tenemos es Honduras. ¿Por qué? Porque hay desigualdad, o sea, el niño no se ve con las mismas, no tiene las mismas condiciones
unos niños tienen unas condiciones y otros van a tener otras condiciones. ¿Por qué? Porque la difícil situación que vive el padre de familia, las condiciones del niño, del hogar y las condiciones socioeconómicas del padre de familia son diferentes. Por eso es que le apunta más el gobierno a ir ampliando la educación privada, le apunta el gobierno a disminuir su deber con la educación pública, le apunta más a contraer la educación pública y ampliar la educación privada, porque ahí va quitándose un deber que tiene histórico, un deber que tiene con el pueblo, de poner la educación al servicio de todos los niños y este país. Y yo vuelvo a repetir, lo encontramos y lo vemos cuando el gobierno no tiene voluntad política para asignar más presupuesto. Y si la Secretaría de Educación se le contrae el presupuesto, entonces ¿cuál es el futuro que vamos a encontrar? No van a haber más escuelas. Mira, tenemos 10 años en Honduras que no construyen una tan sola aula de clase. Y tenemos 10 años entonces. Si por lo tanto no se construye una aula de clase, la lógica te dice que no van a crear una plaza más, no va a haber dónde meter otro profesor. Entonces, ese contraste, ese discurso que se tiene en las autoridades frente en los medios de comunicación, ese discurso y esas palabras que le quieren meter al padre de familia, que estamos avanzando, que la educación en 2 años hemos avanzado un grado más y que hemos elevado el nivel académico, no es cierto. Nosotros hemos denunciado que la estrategia del ministro de Educación es mover indicadores a costa de cualquier cosa. Es mover indicadores para ir a los organismos de financiamiento, presentar los indicadores y decir, hemos avanzado aquí, pero en la realidad lo que estamos formando en el sistema educativo son estudiantes y profesionales mediocres que no van a poder ser entes de cambio, no van a poder ellos mismos transformar su propio estatus social y económico porque la incapacidad académica no les va a dar, y ese es el terrible daño que estas autoridades educativas le están generando y le están donando a esta sociedad, a estos niños y estos jóvenes. Muy bien. También hemos visto cómo el Estado de Honduras ha descuidado esa función de hacerse cargo de esta educación pública. Ya hemos visto cuando se hablaron de los maestros de inglés, que iban a llegar a cada centro educativo, que iba a tener su maestro de inglés, que no iba a haber ese problema. Al final resultó que los padres de familia tuvieron que costear esos gastos para impartir la clase de inglés a sus hijos. Muchas veces también los maestros hacíamos actividades para poder pagar a un maestro de inglés que estuviera cumpliendo con la clase. Sin embargo, el ministro decía y prometía tantas situaciones que no ha cumplido. En el caso de cuando decimos que la educación es gratuita, pero últimamente el padre de familia ha asumido ese rol de casi en un 90% estar teniendo que pagar servicios hasta de internet, estar dando contribuciones o colaboraciones para pagos de vigilancia, como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Seguirán los padres de familia siempre sosteniendo la educación pública o serán las autoridades quienes se harán responsables de la misma? Bueno, el único responsable es el Estado. Así de sencillo. Lo que pasa es que hoy en día, pues, somos nosotros padres de familia que hemos tenido activos estos centros educativos. Somos nosotros que tenemos bonita aquella escuela. Mire el ejemplo en la escuela José de Silva del Valle. Cerca de 400 alumnos en esta escuela y solo hay un servicio sanitario. Nosotros los padres de familia le hemos trabajado y hay 5 sanitarios en esa escuela. O sea, ¿hasta dónde estamos yendo? Si el Estado, la Constitución dice que es gratuita, es laica y empieza a decir, pero el problema es que aquí el Estado, aquí bien gracias. Como decía el profesor, miren esas imágenes que están ahí, no sé dónde sacaron las imágenes, pero vayan a la aldea de Cascabeles, del municipio de Ajuterique, para que mire que da pesar estos niños sentados en ladrillos, en piedras. Estos profesores que tienen 6 meses que no les han pagado. ¿A dónde queremos ir? Seguimos como padres de familia esperando el bono de transporte, seguimos como padres de familia esperando las becas. Miren qué imágenes estas. La verdad que esto es escalofrío. Y esto es lo que dice el ministro, calidad educativa. Quiere desaparecer ya los colegios diurnos y nocturnos. Yo como padre de familia yo tengo 10 años de estar peleando siempre en defensa de la educación pública. Ahí yo me voy a morir. Incluso yo estuve entre la vida y la muerte y lo voy a seguir defendiendo la escuela pública.
Abramos los ojos, padres de familia, somos nosotros los encargados de levantar esta bandera. Nosotros no tenemos necesidad de andar defendiendo al profesor. El profesor se defiende solo. Somos nosotros, defendamos la escuela pública, que esa es la escuela del pobre. En su momento la rectora de la universidad dijo que los mejores alumnos vienen de las escuelas y colegios privados. ¿Qué está vendiendo, rectora? Nosotros los padres de familia ya no nos chupamos el dedo. Seguimos nosotros pensando de que la escuela pública es nuestra y vamos a seguir pensando y vamos a morir en eso. Abramos los ojos, padres de familia. Levantemos nosotros esta bandera. Vamos a la privatización. Miramos de que hay recibos de luz de 800, hasta de 15.000 lempiras en contadores de la escuela. ¿Quiénes los vamos a pagar, padres de familia? Somos nosotros. El director no la va a pagar. Hemos tenido quejas del departamento de Santa Bárbara. Hemos tenido quejas de Copán, donde ya le están cobrando, y la municipalidad. Mire, con estos cóndores los están matando. Seguimos. Y el que no quiera abrir los ojos, pues, ahí vamos a ver. Yo les invito a los padres de familia, agarremos nosotros esta bandera. Nosotros somos los encargados de esto. Como les decía al principio, seguimos esperando el bono, señor ministro de Transporte. Aquí hay niños que tienen días de que no van a clase porque no tienen el dinero para transportarse, tanto por la mañana como por la tarde. Entonces, ¿qué esperamos, señor presidente? Usted, que es el encargado de la educación, reunámonos, nosotros, padres de familia, maestros y ustedes encargados de la educación, y reunámonos y miremos cuál es la problemática, hacia dónde vamos. Pero como decía el profesor, aquí los ricos no los tienen en las escuelas públicas, los hijos, allá están en Europa estudiando. Y aquí, profesor, aquí sálvese quien pueda. Seguimos nosotros peleando y yo voy a seguir peleando por la escuela, voy a seguir peleando por la educación pública. Muy bien, también hemos visto cómo los maestros o los padres de familia tienen a veces que comprar mobiliario para que su hijo pueda estar sentado recibiendo las clases. Inclusive a veces tienen que todos los días que trasladar ese mobiliario hacia las aulas y luego hacia sus casas porque el gobierno no está dotando de mobiliario a los centros educativos. El ministro el año pasado hablaba de un déficit de 700,000 pupitres y ahora ha anunciado que entregará 200,000 de los pupitres. Pero también hacen falta computadoras en muchos centros educativos de nuestro país para el nivel escolar y también, como hablamos anteriormente, maestros de inglés. ¿Qué podemos esperar, profesor Elías, ante estos anuncios, ante estas promesas de un ministro que promete y no cumple las situaciones que anuncia? Bueno, ¿qué esperar, Francisco? Esperemos, démosle el beneficio y la duda al ministro a ver si entrega esos pupitres, porque si te decía anteriormente que no hay financiamiento, pues no sabemos de dónde los va a sacar, ¿va? Hemos visto el informe de Transparencia Internacional y aparece con sendos actos de corrupción en compra de pizarras de estas electrónicas, aparece con actos de corrupción en contratación, en contratos que ha hecho a través de la Secretaría, y eso lo digo y porque lo tenemos nosotros en los informes y eso se establece. Si eso está sucediendo, entonces lo que llamamos aquí es que el Ministerio Público vaya a la Secretaría de Educación, tome estos informes y verifique, porque para eso es el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es la situación? Si va a dar los pupitres, esperemos. No creo que sí lo haga, pues si todo el tiempo viene anunciando, bien lo decía, la ley fundamental que aprobaron ahí en el Congreso, que yo me acuerdo que aquí esta diputada que también la llevaron a la Corte Suprema de Justicia por vender pastillas de harina en el Seguro Social, Lena Gutiérrez, yo me recuerdo que aparecía que la gran solución al sistema educativo iba a ser con la ley fundamental. O sea, las leyes no hacen, o sea, las leyes debe haber voluntad política para poder aplicarlas. Esa ley fundamental establece que debe haber inglés, desde prebásica, básica y media en el sistema público. ¿Dónde están los maestros de inglés? No tenemos ningún maestro de inglés. ¿Dónde está entonces la currícula que también se habla? Entonces no hay ninguna currícula ni tampoco tienen noción de un sistema curricular que permite entonces a los alumnos y al profesor avanzar en los grandes
indicadores académicos para poder avanzar en un sistema educativo que responda al contexto que estamos viviendo y a la situación actual que se mueve a nivel del mundo. ¿Vamos a ser competitivos con este tipo de educación en los próximos años? Esa es la pregunta. Entonces, pero la otra parte es que las autoridades hablan mucho de calidad de la educación y hablan de calidad y de calidad y de calidad y atribuyen que la calidad de la educación son 200 días de clase. 200 días de clase no es calidad de la educación, por Dios santo. Es un factor que suma a dar mejores estándares educativos, pero no son determinantes. Para que haya calidad de la educación es un sinnúmero de factores, de variables que se tienen que trabajar desde el niño, desde que la madre esté embarazada, para que ese niño pueda nacer con las competencias en su cerebro, para que cuando ingrese a su primer año en el kinder o en preparatoria y luego en primaria, pueda llevar su cerebro desarrollado y poder entender y poder aprobar y poder llegar a que el proceso educativo llegue a él. Pero yo quiero tocar algo aquí fundamental al público y a los profesores que me están escuchando. Es que cuando hablan de calidad se olvidan de un elemento, que la calidad también va inmersa los derechos. Entonces hablan de calidad, pero jamás hablan del derecho que tienen los niños a una verdadera educación, jamás se refieren al derecho que tiene el padre de familia a que su hijo tenga la mejor educación para que su hijo pueda ser alguien de bien a la sociedad, pero también se olvidan del derecho que tienen los profesores, tenemos los docentes en el momento de que estamos cumpliendo en el centro educativo. Entonces aquí debe haber, yo hago un llamado al gobierno, debe de avanzar y exigimos que avancemos en calidad de la educación, pero que avancemos también intrínsecamente en lo que son los derechos de los trabajadores de la educación. Y aquí quiero decir, el mes de enero, van a iniciar las clases el lunes, el mes de enero ya tenemos información que va a ser cancelado el salario de los profesores a mitad del mes de febrero. La pregunta es, el lunes es primero, ¿cómo se van a mover los profesores? ¿Cómo nos vamos a mover los profesores a los lugares de los centros educativos si nos han pagado el mes de febrero? Lo denuncio y lo digo aquí, como colegio estamos denunciando. Hoy es 28 de enero y el salario de los profesores no se ha cancelado. Entonces las autoridades de educación y a las de finanzas deben hacer efectivo el salario del mes de enero de los profesores. El lunes es el primer día de clase. El lunes, ¿qué le espera al profesor sin salario? El lunes, ¿qué le espera al niño? Que lo manda el padre de familia bien bañado, con sus útiles nuevos, sus uniformes nuevos, limpitos. ¿Sabe qué le espera en el centro educativo? Un aula polvosa, un aula llena de hojas, llena de ratas, de basura. ¿Y qué va a hacer el niño ese día? Bien limpito, a barrer, pero a buscar escoba del monte, se puede hallar. Y yo no sé aquí cómo van a barrer, porque es que no tenemos ni trapeadores, no tenemos ni escoba, no hay basurera. Entonces hay que agarrar a los niños, porque tampoco hay aseadora, ni tampoco hay vigilante. Entonces hay que hacer de todo. Ese es el inicio de clases el próximo lunes, con una calamidad en los centros educativos terrible, pero van a inaugurar el lunes en clase y van a escoger una escuela de las bonitas y ahí se van a echar el discurso. Ojo, el discurso versus la realidad que estamos viviendo en el sistema educativo. Y hablando de calidad educativa, también vemos cómo la falta de textos influye en ese atraso. También hemos visto cómo los padres de familia y el alumno tienen que erogar gastos económicos en la fotocopia por la falta de textos escolares en las escuelas. Hemos visto también la falta de pizarras, puertas en mal estado, techos también que cuando llueve es una coladera, como decimos, y se tienen que suspender las aulas, fluidos eléctricos en mal estado, y cuando es el invierno esa oscuridad no permite el avance del sistema educativo en el diario vivir de las escuelas. Ahora, el 80% de los centros educativos están en precarias situaciones. ¿Quién es el culpable de esta situación? ¿Serán los padres de familia? ¿Serán los alumnos? ¿O será el gobierno? Señor Samuel Rivera, su opinión al respecto. Es que el único encargado de la educación es el Estado. Señor presidente, señor ministro de Educación, en vez de estar gastando dinero en soldados, en pistolas y todo eso,
invierte en pupitres, invierte en aulas, invierte en docentes. O sea, yo no estoy de acuerdo en que yo miro soldados de diestra y siniestra ahí. Y la delincuencia siempre igual y hasta peor, podemos decir. Invirtamos en educación y sé lo que podemos hacer nosotros. Entonces, el único encargado es el gobierno. Somos nosotros que tenemos bellas esas escuelas. Y como dice el profesor, mis niños pasan 15 días y yo no los mando a la escuela. ¿Por qué no los mando a la escuela yo? El año pasado tuve 15 días enferma mi niña porque la pusieron a barrer. Hasta perros habían muertos en esa escuela. Vaya usted, señor Escoto, vaya y vive la realidad, allá tierra adentro, para que vea cómo es que están estas escuelas. Y eso es lo que viene de ser. ¿Cuántos niños andan en la calle porque no pueden estudiar? Y eso lo vivimos nosotros como padres de familia. Nosotros como padres los reunimos y miramos a qué niño le podemos comprar cuadernos, a qué niño le podemos comprar zapatos, porque todavía estos niños no pueden venir porque viven largo, tienen que pedir transporte y nosotros se lo damos mensualmente a este niño. Le pagamos al encargado del bus para que este niño lo recoja. Eso es lo que hacemos nosotros como sociedad de padres de familia, preocuparnos por esto. Pero este señor no mira esto. 200 días de clase, dice. Me voy a reír enfrente de la cara de él, como ya lo hice en su momento en la Secretaría de Educación. Muy bien. Fue aplazado este señor por los organismos internacionales y es el mejor ministro que tenemos en pleno siglo XXI, señores. ¿Qué pasa en este país? Profesor. Sí, también hemos visto cómo se han amenazado a muchos directores, docentes, a través de audiencias de descargo o llamados de atención que se les va a aplicar la ley. Entonces, hay una persecución, podemos ver, sobre estos docentes, sobre estos directores de centro educativo, cuando la autoridad educativa no está asumiendo ese compromiso de la educación pública. Vamos a iniciar este año lectivo 2016 siempre bajo esa persecución, bajo esa amenaza. ¿Por qué se da esta situación, profesor Elías Muñoz Varela? Bueno, la verdad es que eso solo indica que la Secretaría de Educación no tiene ninguna política educativa para mejorar lo que es el sistema como tal. Entonces, como no tienen ninguna política en materia educativa y la planificación que tienen es para confrontar, para descalificar la profesión del magisterio, para descalificar al profesor, para desmeritarle ese honor que tiene el profesor frente al alumno. Entonces, al no tener alguna planificación y no tener el norte, al no tener una brújula que le vaya diciendo hacia aquí tenemos que avanzar, entonces acuden a la diatriba, al insulto, a la confrontación. Pero nosotros, el magisterio, y quiero decir, nos encargamos no a la confrontación, sino que a cumplir con nuestra responsabilidad. El Colprosuma como tal, y aquí quiero decirle al magisterio como tal, tenemos un compromiso social con la educación pública y avanzamos como colegio a ese compromiso. Pero además, quiero decir, el magisterio estamos listos, estamos preparados, y quiero decirlo a nivel nacional, a los padres de familia, estamos preparados para el lunes, listos a presentarnos a la hora correspondiente en los centros educativos. La pregunta es si nos tienen listos los edificios, si nos tienen listo todo lo que necesitamos en el centro educativo para iniciar el lunes 1 de febrero. Si el magisterio estamos listos, si nosotros ya estamos listos con nuestra planificación, con nuestro deber, la pregunta es, ¿encontraremos todo listo los centros educativos para poder acoger a esos niños con amor, con ternura y poderle decir, este es su segundo hogar? Niños de primero, son miles de niños que ingresarán a primer grado y que cuando llegan a la escuela encuentran un ambiente totalmente desagradable y empiezan a llorar porque quieren ir para la casa, porque en la casa es mejor que estar en el centro educativo sentado en una silla, pero una silla rústica o una cajilla de, disculpe, de cerveza, lo que sea, o en un pedazo de piedra. Entonces, señores padres de familia, señores sociedad, el magisterio, tenemos un compromiso con ustedes. Nosotros como colegio, un compromiso con ustedes, es un compromiso social,
profundizar en la educación pública y vamos a avanzar en eso. Estamos claros y estamos convencidos que el compromiso, y no les vamos a fallar. El lunes, miles y miles de profesores en el aula de clase. Es nuestra responsabilidad y listos y preparados. Muy bien. Sabemos ya, estamos a pocos días, como decía nuestro presidente Muñoz Varela, del inicio de este año lectivo. El mensaje final para los padres de familia, para los alumnos, para las autoridades, para los docentes, señor Samuel Rivera. Bueno, como padre de familia, pues estamos alegres porque en realidad, pues el niño de una u otra forma, pues va a recibir las clases y pues hacerle un llamado a los profesores de que nos hagan el favor a nosotros como padres de familia. Sé que pasan muchos problemas, que no les pagan, pero ellos saben de que también nosotros no tenemos la culpa. El llamado al gobierno, póngase la mano en la conciencia, señor ministro de Educación, colabore con la educación del país, hacerle un llamado a los padres de familia que estemos anuentes, como siempre lo hemos estado anuentes a las escuelas, a que el niño esté bien, a que el profesor pues de una u otra manera, si no tiene pues cómo llegar a su centro educativo, pues nosotros le hacemos el dinero para que vaya, pero sí, hacerle un llamado a todos los padres de familia que estemos anuentes a cualquier problema que se nos presente. Señor Muñoz Varela, presidente de nuestra Junta Central Ejecutiva, ¿cuál es ese mensaje final a las autoridades educativas, a nuestros afiliados, a los docentes a nivel nacional, a los padres de familia y a todos esos jóvenes y niños que muy entusiastamente esperan este lunes 1 de febrero el inicio del año lectivo 2010? No me queda más reiterar el compromiso que tenemos nosotros como maestros con la sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que ese compromiso transforma el día lunes al iniciar el año escolar. Decirles que con mucho amor, con cariño estaremos en las aulas de clase y que exigirle al gobierno que cumpla con su contraparte. No es justo, es indigno, es inhumano recibir a niños pequeños, a jóvenes en esas condiciones, y que el compromiso, cuando levantan la mano y dicen vamos a cumplir con la ley, las leyes establecen condiciones humanas para los niños y los jóvenes, las condiciones que deben de tener ellos para tener una educación que les permita enfrentar los desafíos, los retos y los obstáculos que la misma vida le va presentando, y no hay ninguna forma de resolverlos sino que con educación, con formación. Así que, señores padres de familia, al magisterio, un saludo fraterno, decirle avanzamos en la defensa de nuestros derechos, decirles que como colegio estamos con ellos, decirles que hemos avanzado garantizando los beneficios y los servicios que nosotros tenemos, decirles que adelante, juntos, y con el compromiso que tenemos, vamos a salir adelante por nuestra parte. Al gobierno decirle, cumpla con su deber, y la educación estará en mejores estadios en los próximos años, pero las condiciones actuales que nosotros estamos viendo serán difíciles, complicadas, pero que el compromiso nuestro con los padres y con la sociedad. Muy bien, entonces ya sabemos, docentes hondureños, este lunes 1 de febrero, con mucha responsabilidad, con mucha alegría, con mucha entrega, iniciemos este año lectivo tal como siempre lo hemos venido haciendo, a pesar de esa desatención de las autoridades educativas, esa falta de compromiso del gobierno por mantener centros educativos dignos de una educación de calidad. Vamos todos este lunes a iniciar el año lectivo con mucha alegría, recibamos nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Esto ha sido todo por hoy en su segmento Análisis y Debate del Colprosuma. Esperamos el próximo jueves tenerlos con nosotros. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga. Invitación especial del Colprosuma. Padres y madres de familia, llegó la hora de acudir a los centros educativos públicos de nuestro país para matricular a tus hijos. Las maestras y los maestros estamos listos para recibir con mucho agrado a los niños, niñas y jóvenes que en este año ingresarán a las aulas escolares. El gobierno tiene la obligación de abrir más centros educativos, más aulas, proporcionar el material requerido y entregar una merienda escolar saludable en ambientes seguros y agradables. Matricula hoy, matricula ya. Tu deber es matricular, nuestro deber es educar. Juntos por una educación pública de calidad. La educación pública es nuestra. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma.
Será hasta la próxima semana en una nueva emisión